buenos días. Pues nos toca ahorita empezar con esta presentación, hablando, y bueno, me gusta mucho estar aquí abriendo este Rankia Markets Experience, que estemos aquí en la sala Buffett. Los que están aquí están más dedicados a hablar, a pensar en el largo plazo, en unas inversiones de una manera un poco más sostenible que lo que es el mundo del trading, ¿no? Que hay que estar súper atento en todo momento y que tal vez las dinámicas económicas financieras no son tan importantes para esa dinámica y nos exige otro tipo de análisis. Este es, pues, para mí, para mi gusto, de quienes somos los más fundamentalistas del mercado del análisis económico, lo que nos gusta más porque es lo que nos da más certeza de ganar en el largo plazo, mientras que en el trading, digamos que la certeza es nula. Puedes perder mucho, puedes ganar mucho. Al final, el promedio normalmente no favorece a la gente que hace trading, ¿no? Y mucha gente pierde. Cuando tú verdaderamente inviertes y tomas en cuenta variables económicas, digamos que el perfil del éxito está más cerca de ti. Entonces, bueno, aquí les pongo la CFA Society de México. Yo soy presidente ahorita en el capítulo mexicano de esta asociación de más de 190,000 miembros, que pues nos dedicamos simplemente a buscar elevar la profesión financiera a través de la educación y de la ética principalmente. Es básicamente el programa de finanzas más potente que pueden encontrar y que a mí personalmente me sirvió mucho para tener una muy buena carrera en el medio del asset management. Entonces, arrancándonos al mero tema, quisiera ir un poquito a la historia de lo que hemos estado viendo pues en estos 9 meses del año, y para quedar con una pequeña conclusión con respecto a lo que podemos esperar el próximo año, ¿ok? Y qué es lo que sería idealmente lo mejor que pudiéramos hacer para enfrentar este nuevo año, que tiene muchos retos que aquí los vamos a ir presentando. Y bueno, a mí me gusta mucho también, desde en un comité de inversiones o a veces cuando hago algún contenido o lo que sea, platicar sobre lo que yo llamo las 5 fuerzas del mercado. Y la más importante que hay es lo que está pasando con la economía. Y ahorita lo que tenemos es un crecimiento que está verdaderamente súper sólido alrededor del mundo, con algunas notables excepciones, pero aquí tenemos el dato de lo que está pasando ahorita con la predicción del crecimiento en Estados Unidos para este tercer trimestre, que va a salir el dato ahora a finales de octubre. ¿Qué se espera? Pues que más o menos esté arriba del 5% de crecimiento. Un crecimiento del 5%, para que se den una idea, solamente ha ocurrido en los 2000, en este siglo, en el rebote de la pandemia y ya. Entonces estamos hablando de un crecimiento verdaderamente altísimo, lo cual podríamos decir, pues es positivo. Ok, eso no es tan fácil cuando lo pensamos así por las otras condiciones que vamos a ir abordando. Pero bueno, antes de llegar a eso, ¿qué es lo que ha estado pasando? Pues hemos visto cómo en las inversiones hemos tenido, pues digamos, el índice líder al S&P 500 teniendo un rendimiento pues bastante bueno de doble dígito, pero pues la generalidad de las acciones está teniendo un rendimiento casi nulo. Esta gráfica es de hace un par de semanas. Ahorita la generalidad de 493 acciones, a excepción de las más grandes que son Meta, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Tesla y Nvidia, han tenido un rendimiento de 0%. Y todo el rendimiento que ha tenido el S&P ha cargado en estas grandes empresas. ¿Ok? Entonces, estamos viendo una divergencia muy, muy grande entre los sectores económicos y viendo cómo las acciones más fuertes son las que llevan todo el retorno del índice. ¿Esto por qué? Pues porque estamos atravesando un periodo extraordinario en cuanto a lo que se vive en las tasas de interés. La subida de tasas de interés, sobre todo de largo plazo, las tasas de 10 años, que son las que verdaderamente importan, es de las más rápidas de la historia. Aquí pueden ver, esas tasas llegaron a ser de menos de 0.5% y ahorita, también esta gráfica es de hace un par de semanas, llegaron casi al 5%, a 4.90 durante la semana pasada. Entonces, hemos tenido un alza de tasas verdaderamente espectacular
También porque las tasas tienen dos componentes, tanto de crecimiento como de inflación, la inflación que también ha estado alta. Entonces, esto ha sido una presión muy, muy importante para los mercados y es otra de las fuerzas del mercado. Ahora, si nos vamos al mundo de las empresas y te hablamos de un buen crecimiento económico, eso normalmente se transmite a las empresas. ¿Y qué hemos estado viendo después de que hubo una desaceleración económica, una desaceleración también en cuanto a lo que vimos en las utilidades de las empresas? Ahorita ya se empieza a ver, o bueno, se espera que haya un repunte de las mismas, después de que tuvimos una compresión en el cuarto trimestre del año pasado y en el primero y segundo de este año. Entonces ya se espera que empiecen a crecer las utilidades de las empresas, por lo menos esa es la expectativa, que bueno, también muchas veces se ajustan a la baja estas expectativas. Entonces eso también lo podríamos ver como positivo. Entonces tenemos el crecimiento económico bien, el crecimiento de utilidades ya saliendo del bache, pero las tasas de interés pues como algo negativo. Ahorita, ¿qué otra cosa tenemos negativa? El precio del petróleo. Ahí tenemos unas noticias y algunas expectativas de los mercados que hablaban de una expectativa de que el petróleo llegara a los $100 hace algunos días, el 13 de septiembre, venía subiendo mucho el petróleo. Bueno, llegó a estar en $95 y ahorita anda por ahí de 85. Digamos que esto también es un símbolo de normalmente del crecimiento económico fuerte, que mucho tiempo, durante sobre todo la década de 2000 a 2010, fue liderado por el crecimiento de China, ascendiendo a ser la segunda economía más importante del mundo. Pero ahorita también tiene el componente de lo que hemos estado viendo en la pelea del bloque, digamos, más autoritario del mundo contra los Estados Unidos. Que bueno, la OPEP ha estado apretando la producción, mientras que Estados Unidos, por fines políticos, para bajar la inflación, para ayudarse con algunos temas electorales, pues ha vaciado prácticamente esa reserva especial de petróleo que surgió en 1975, justamente para no depender del petróleo, pero no para modificar sus precios. Entonces, estamos viendo algunas actividades también en cuanto a lo que hacen los gobiernos que intentan manipular los mercados, pero simplemente no lo logran y lo vemos aquí. El petróleo no importado, que básicamente se han vaciado 300 millones de barriles de petróleo durante el último año y medio. Y bueno, eso es muy particular, muy, muy raro que el petróleo esté tan fuerte, que los commodities en sí destaquen, porque normalmente, como les decía, China es el líder en el uso de estos commodities. China fue el líder que provocó que entre la década del 2000 a 2010, los mercados emergentes fueran, digamos que lo mejor, el mejor espacio donde pudieras estar. En un gran surgimiento también de Brasil, aquí en México tuvimos un gran momento para las inversiones en renta variable, en Sudáfrica, en Chile con el cobre, en fin, todos estos países que dependían más de materiales en vez de procesos más de actividad terciaria económica, se destacaron mucho, lo cual se hizo pomada durante la década de 2010 al 2020 y todavía sigue esa temática que fue más liderada por el tema tecnológico que se lleva mucho más en el mundo desarrollado. Entonces, este tema de que China esté muy débil, aquí podemos ver, empezaron a reabrir su economía y hubo una gran expectativa de que mejoraran las condiciones. Pero hay algo muy importante que está pasando, que es simplemente pues el problema comercial que hay entre Estados Unidos y China, y que también China pues se alía con sus amigos autoritarios, principalmente Rusia, que ahorita estamos teniendo pues el problema de la guerra en Ucrania. Entonces, por ahí se complica mucho que una de las economías que más jala a las economías emergentes, pues está siendo muy afectada. Pero eso a nosotros como mexicanos, simplemente por un tema geográfico, nos ha beneficiado y mucho, así como también a la inversión en Estados Unidos, lo cual también provoca algunos temas que ahorita voy a entrar. Pero entonces, este tema de China en general para el mundo es negativo e inflacionario. También que China surgiera como una solución que se planteó desde los 70s con Nixon, y de la mano de Deng Xiaoping, que era el líder allá y que después de que muere es que nos queda Xi Jinping,
que viene con un tema de fortaleza interna y no me importan los externos, estamos teniendo una presión muy importante a nivel económico global, porque ellos piensan a 30, 50, 100 años y no en un ciclo económico como también pensamos más acá en el oeste. En medio de todo esto que está pasando, pues bueno, se nos atravesó desde finales del año pasado ChatGPT, ¿no? Se nos atravesó todo el tema de la inteligencia artificial que está provocando pues algo que nosotros pudiéramos, hay gente que puede decir que es una burbuja, hay gente que no. Definitivamente la inteligencia artificial va a provocar cambios importantes en todas nuestras vidas y hasta puede ser un riesgo existencial para la humanidad. Pero bueno, también tenemos algunas empresas aquí, como Nvidia, que aquí lo que estamos viendo no es el precio de su acción. Aquí lo que estamos viendo en esta gráfica son sus ventas, lo cual para mí es algo verdaderamente impresionante ver cómo una empresa tiene ventas con este perfil tan exponencial. O sea, estamos hablando de que hace menos de 5 años tenía ventas trimestrales de menos de 3,000 millones de dólares y ahorita llegó a 16,000, multiplicando por más de 5 veces, ¿no? Y esto me hace a mí también recordar, no sé si algunos de ustedes son seguidores del fútbol americano, pero por ahí hay un equipo que es muy famoso aquí en México, con uno de los mejores quarterbacks de la historia, que son los 49 de San Francisco. Si ustedes ven los colores de los 49, pues son dorados, ¿no? Dorados con blanco y con rojo. Y se llaman 49 justamente haciendo referencia a la fiebre del oro que se vivió en San Francisco, en California, pues justamente en esos años. ¿Y quién fue el que se hizo millonario en ese momento cuando vino esa fiebre del oro? Pues no necesariamente fueron todos los mineros que fueron a buscar el oro. Los que se hicieron millonarios fueron los que vendían las palas y los picos y todas las herramientas que necesitaban esos locos que estaban buscando el oro, ¿no? Y Nvidia es eso mismo. Si tú quieres plantear tener la mejor solución de inteligencia artificial, necesitas los chips de estos cuates, necesitas todo el hardware que ellos hacen. Entonces, eso es lo que ha provocado una demanda brutal por todo lo que ellos hacen al precio que sea y esa explosión de ventas y utilidades que han tenido. Entonces, bueno, el tema de las manías, de las burbujas, sigue siendo lo mismo, siempre se van a repetir porque es una naturaleza humana el que pensamos con emocionalmente en lugar de racionalmente. Y eso también se ha visto en los mercados. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Pues la gente ha estado invirtiendo y metiendo un montón de dinero al tema tecnológico, mientras que podemos ver el contraste con energía, que aunque el precio del petróleo está altísimo, tuvo un momento en el cual cayó bastante. ¿Ok? Entonces, todo esto nos habla de cómo pues hay esta mentalidad como medio de oveja, ¿no? De estar siguiendo lo que está pasando en lugar de tener ideas únicas, que es lo que nos lleva normalmente al éxito cuando invertimos. Entonces, cuando hablamos de burbujas, también no podemos dejar de pensar un poco en el peso, que bueno, si bien tiene unas características muy importantes que le da una solidez muy, muy buena, como es un bajo nivel de deuda en un momento en el que el mundo está en su peor momento en términos de deuda global. Aquí en México, pues fuimos muy apoyados por las tasas de interés. Y estas tasas de interés que son las más altas en la historia para México de las tasas de interés de Banxico, ¿no? Desde que surge por ahí de 2008, pues bueno, ya no tenemos como que un ancla tan de cómo medir el impacto de una tasa tan alta cuando, por ejemplo, nos comparamos con un país como Brasil, que tiene más del doble de la deuda que nosotros tenemos y que tiene una tasa pues bastante similar, un poquito más alta. Entonces eso ha generado pues una burbuja que también afecta al sector exportador en México, que nosotros lo que exportamos no es producto terminado, son puros commodities, y los commodities ¿en qué se venden? En dólares. Entonces estamos afectando con esta burbuja, con esta presión de una tasa demasiado elevada a toda la capacidad exportadora mexicana, que va desde gente que hace maíz hasta gente que hace productos de un poco de mayor valor agregado. Entonces, digamos que esto que pues suele ser bueno para nosotros ir a Estados Unidos a irnos de compras, no necesariamente es lo mejor para el país.
Y bueno, también hay otros temas, como justamente lo que platicábamos de China, que bueno, México ya se convirtió en el principal socio comercial exportador hacia Estados Unidos. Y bueno, esto es por diseño también, por todas las políticas que veíamos desde Trump. Esto de verdad que es algo positivo para México y lo podemos ver en los datos de inversión en fierros aquí en México. Si nosotros nos vamos a ver este índice, que es la formación bruta de capital, la inversión, como les digo, en fierros, pues podemos ver que después de que llegamos a un pico por ahí de 2017, en el cual se afecta la confianza, que yo no sé qué habrá pasado en 2018 que afectó la confianza para la inversión en México, y que se afectó luego también mucho en 2019, y luego también con la pandemia llegamos a un mínimo muy importante, apenas venimos regresando por todo este boom de inversión del nearshoring, ¿no? Toda la capacidad que requiere todavía algo de mano de obra, que bueno, es mucho mejor para los americanos y atender ese que es el mayor mercado del mundo, poner en México que en Estados Unidos. Pero comparen nada más eso que está pasando aquí en México con lo que está pasando en Estados Unidos. Si ustedes se fijan en esa línea azul, es la inversión en capacidad manufacturera que está ocurriendo en Estados Unidos en el tema electrónico, de chips, de todo este tema. Por ejemplo, IBM planteó poner bueno, está invirtiendo para hacer una planta de 30,000 millones de dólares. Eso es de las plantas más caras que existen y, por ejemplo, la Gigafactory de Tesla, que es también de las más caras y que está puesta una para ponerse ahí muy cerca de Monterrey, se gasta entre 10, 12 billion, ¿no? 10, 12 mil millones. Esas son de 30,000. Todas se habían ido a hacerse en Taiwán y en lugares por allá por la eficiencia que también había y porque pues, se podían importar fácil. Ahora, como tenemos a China ahí en medio y como decía un amigo, los buques y los barcos no se llevan muy bien con los torpedos, no se puede depender de eso y se está trayendo mucha inversión al país, a Estados Unidos y a México. ¿Y eso qué genera? Pues se habla de que la inversión en fierros también es buena, pero lo que va a hacer es que nos va a dar un crecimiento de largo plazo, nos incrementa la oferta de largo plazo, no necesariamente la de corto, el momento. En el momento, ¿qué es lo que pasa? Yo requiero más gente para construir esa capacidad y requiero fierro, requiero hierro y requiero un montón de cosas para construir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la inflación? Hoy es inflacionaria. Y podemos ver acá que tuvimos después de un momento de una inflación muy alta, que llegó a por ahí del 9% en Estados Unidos, acá en México, en todos lados del mundo estuvo muy alta, también por efectos base, por el gran brinco que dio el petróleo con el tema de la guerra, y al final la energía, como es la base de todo lo que hacemos, es súper importante para el tema de la inflación. Vimos una caída muy fuerte que ahorita ya empieza a tener un rebote. ¿Y esa caída por qué fue? Pues fue justamente por ese tema, por ese efecto base del petróleo y del costo de la energía que se fue saliendo, que digamos que saliendo del cálculo. Este es un tweet que yo ponía a principios del año, donde ponía, la inflación va a caer muchísimo, dado simplemente la caída del precio del petróleo en la comparación año contra año, eso te va a bajar muchísimo la inflación. En ese momento no me animaba a poner todavía mi dato que daba que esa inflación iba a llegar simplemente nada más por esa comparación y ese avance en el tiempo a un 3.5 a 4%, que ahí estaba en este tweet que puse en abril, en el 12 de abril, y la inflación terminó llegando a ser de 3.1%. Se me fue ahí por un porcentajito, ¿no? Pero estas son cosas previsibles que puedes ver gracias al análisis y que te pueden ayudar a posicionar tus carteras hacia adelante, ¿no? Y bueno, ahora que ya tenemos una inflación que ya bajó porque ya se fueron esos efectos base, pero que puede repuntar por este boom de inversión que estamos viendo, seguimos viendo una vulnerabilidad muy importante por el tema de las valuaciones. Las valuaciones en sí mismas no son malas, son lo que son, y lo que hacen hacia adelante es ponerte muchísimos riesgos. Entonces, el que veamos a todavía estas 7 acciones carísimas nos pone en riesgo hacia adelante con los principales índices accionarios, aunque si vemos las líneas de abajo, estamos básicamente en promedio
de evaluación. Entonces, pero para un momento de tasas de interés tan altas, pues probablemente debería estar el mercado barato y no lo está. Entonces, bueno, aquí nada más hablando rápidamente sobre el mercado de las casas, que también las tasas lo ha estado afectando muchísimo. Y bueno, otro negativo, el mercado de real estate es el mercado más importante del mundo para todos. El mayor activo, la mayor asset class del mundo es el real estate. Son los activos fijos, son los inmuebles, es la tierra. Y eso ahorita está pasando uno de sus peores momentos en la historia también. Entonces, bueno, con todo esto, el único mensaje que les puedo dejar es que es este de Ray Dalio, ¿no? Diversificar bien es lo más importante que tienes que hacer para invertir bien tu dinero. Esa es la regla, ¿no? La verdad es muy importante ante todos los riesgos que estamos atravesando, ante toda situación, cosas buenas, cosas malas, inversión positiva en fierros, pero tasas muy altas, riesgos inflacionarios, pero crecimiento también en utilidades. No sabemos lo que hay que hacer, no es tan claro porque el momento es muy sui generis. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tener nuestras carteras diversificadas, porque no hay una respuesta clara. Y la diversificación es simplemente el reconocimiento de una verdad más grande, que es que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. No sabemos lo que va a pasar. Y eso es lo que nos dice la gente más sabia. Por lo tanto, hay que diversificar y a eso es a lo que yo les invito, no a tomar grandes apuestas apalancadas, a balancear sus portafolios y a proteger el patrimonio, ya sea que sea el suyo o el de sus clientes o el de gente que ustedes estimen. Muchísimas gracias.